días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ay, no. Ah, sí, ya. ¿Ya? Ok. La clase del día de hoy es biología. Esta va a ser la primera clase de 5. ¿Cómo vamos a evaluar? Obviamente va a haber un examen, va a haber tareas y va a haber algo llamado cariotipos. Ya veremos en su momento qué son, porque eso se ve en la semana 4. Literalmente van a tener una semana, máximo 2, para hacer esta tarea. Pero no puse los porcentajes. ¿Cómo se me pudo haber olvidado eso? Del examen le vamos a poner un 40%. Tareas 20%. Y los cariotipos 40%, ¿vale? Muy bien. Esta vez viene más ligerito, no tan pesado como en taller. Espero, pero sí es mucha información. Vamos a comenzar con qué es la biología. Si yo hablo de las raíces etimológicas de la palabra biología, proviene de bios, que significa vida, y logía, que significa estudio o tratado. Prácticamente sería el tratado de la vida. Ahora, pero como una ciencia, la biología va a estudiar a los seres vivos, cuáles son sus funciones, cómo es su entorno, y va a tener distintos enfoques. De estos distintos enfoques va a surgir algo llamado ramas de la biología. Y pues como ya lo dije, cada rama va a cumplir con un enfoque diferente. ¿Cuáles son estas ramas? Tenemos anatomía, que va a estudiar la estructura, forma y cómo se relacionan las partes del cuerpo de los seres vivos. Botánica, va a estudiar el reino vegetal, va a centrarse en la descripción, cómo se clasifican y su análisis de las características de los vegetales o plantas en general. Citología, se va a encargar de estudiar la estructura y funciones de la célula. Ecología es la parte de la biología que se va a encargar de estudiar la interacción entre los seres vivos y su ambiente. Evolución, como su mismo nombre lo dice, va a estudiar el origen y las transformaciones a través del tiempo de las poblaciones en general. Les diría de solo los seres humanos, pero no. También estudia las de las plantas, las de los animales, etcétera, etcétera. Tenemos la fisiología, que va a estudiar los órganos, pero no se va a enfocar en cómo son, cuál es su forma, no, sino en cómo funcionan. Tenemos la genética, que va a estudiar cómo se transmiten los caracteres hereditarios en los seres vivos. De hecho, nosotros vamos a ver genética. Vamos a comparar algunas cosas que tenemos en casa y de aquí va a salir el concepto de cariotipos. Histología. Estudia cómo es la estructura y funciones de los tejidos. La piel es uno de los órganos más largos del cuerpo. Bueno, es el más grande de todos. Pero está compuesta por tejido. Así que la histología se encarga de estudiar cómo va cambiando el tejido de la piel, de mis venas, de mis arterias, de todo. ¿Vale?
Microbiología. Esta se va a encargar de estudiar todos los organismos que son microscópicos. Todas las bacterias, qué tipo de bacterias son. También se encarga de estudiar hongos, qué tipo de hongos son, porque sí, no todos los hongos son iguales. Paleontología. Esta va a estudiar a todos los seres vivos u orgánicos que habitaron la Tierra en épocas pasadas. ¿Vale? Y obviamente sus restos se van a encontrar en fósiles. Tenemos la taxonomía, que se va a encargar de ordenar y clasificar a los seres vivos. Aquí les puse un ejemplo, pero yo no me voy a centrar en taxonomía, no me interesa clasificar los reinos. Ya que, de hecho, esa clasificación que nos daban de reino monera, reino fungi, reino animalia, ya pasó. Ya no es esa la clasificación adecuada en estos años. Zoología, bueno, se va a encargar de estudiar a los animales y sus interacciones también. Pero vamos a ver un concepto de ciencias auxiliares. ¿A qué le vamos a llamar ciencia auxiliar? Bueno, pues aquellas ciencias que apoyen a la que yo estoy estudiando en este momento. Nosotros estamos estudiando biología, así que las ciencias auxiliares son todas aquellas que me van a ayudar a que la biología pueda expandir sus objetivos. ¿Cuáles son mis ciencias auxiliares en este caso? Pues la física, la química, geografía, historia, matemáticas. Y de estas relaciones entre las ciencias, hay veces en las que dan resultado nuevas ciencias, nuevas disciplinas. Y si yo combino la biología con física, obtengo la biofísica. ¿Qué es lo que va a hacer esta? Pues va a aplicar la física para estudiar las propiedades de los sistemas vivos. Si combino biología con química, me sale bioquímica. ¿Qué va a estudiar esto? Las diferentes reacciones y cambios moleculares dentro de la materia viva. Nosotros vamos a ver una probadita de bioquímica que les va a doler la cabeza, yo lo sé, pero es muy bonita. Si combino biología y geografía, pues me da la biogeografía, que me indica simplemente cómo se distribuyen los organismos en cierta área. Y vamos a ver el método científico. ¿Qué es eso? Bueno, pues simplemente son los pasos con los que yo voy a buscar o encontrar una solución o respuesta a un problema de algo que yo haya observado, perdón. Yo le digo fenómeno a cualquier cosa que no necesariamente sea, ¿cómo se los explicaré? A un suceso que no necesariamente es paranormal o climatológico. Un fenómeno es que me crezca el cabello. Es un fenómeno. Otro fenómeno es que yo digiera la comida. Entonces ya vemos que fenómeno no necesariamente es algo raro o extraño. Sí. ¿Y cómo se da el método científico? Yo les puse de ejemplo a un bebé. ¿Por qué? ¿Se han fijado que los bebés empiezan a explorar el mundo tocando y todo metiéndoselo a la boca? Ujú. Es su propio método científico, por así decirlo. Obviamente los niños no van a pensar algo tan estructurado, pero es una forma de investigar. Y es un buen ejemplo. Paso 1. Planteamiento del problema. Vamos a buscar una respuesta a un fenómeno que no puedo resolver de inmediato, producto de algo que yo observé, y les pongo de este lado a un bebé que encuentra algo tirado en el piso. Él lo observó, así que su problema es ¿qué es esa cosa, no? Quiere saber qué es y lo va a agarrar. Paso 2.
Aquí ya no incluía al bebé porque pues el bebé no hace esto, que es la construcción del marco teórico. ¿Qué significa eso? Que voy a buscar información, voy a buscar en bibliografía verídica. ¿Qué es bibliografía verídica? Yo no voy a ir a consultar a Wikipedia ni al Rincón del Vago esta información que les estoy dando. Toda esta información que yo les estoy dando es de guías oficiales, de distintas escuelas, de libros. Eso es bibliografía verídica. Incluso hay revistas electrónicas que son muy importantes y que pueden utilizar para distintas investigaciones. Paso 3. Formulación de hipótesis. Es una posible respuesta al problema. Todo esto debe de ser comprobable. Retomando el ejemplo del bebé, encontró algo tirado. Su posible respuesta es: tengo que meterlo a mi boca para saber qué es. ¿No es así? Luego, paso 4. Comprobación de la hipótesis. Suponiendo que era algo que se veía rico, el bebé lo va a agarrar pensando que es comida. Pero entonces, cuando yo compruebo una hipótesis, es una experimentación. Yo voy a comprobar qué es eso. Y mediante la comprobación voy a realizar los siguientes pasos. Primero, diseño experimental. Yo voy a diseñar, como adulto ya, un experimento que cumpla las bases de lo que quiero investigar. Es decir, si yo quiero investigar pH, no voy a usar un microscopio. Por eso es el diseño experimental. Luego ya viene la experimentación. Es cuando ahora sí realizo todo, veo cómo funciona, si cambia de color, si no cambia de color. Anoto mis resultados, los analizo y después llego a una conclusión. ¿Vale? Ujú. Y aquí lo vemos con el niño. ¿Cómo es su experimento? Pues meterlo a la boca. En este caso le supo mal. ¿Cuál es su resultado? Pues no es comida. No sabe rico. Paso 5. Formulación de leyes y teorías. Este paso no es forzoso, pero luego de haber analizado nuestros resultados y conclusiones, es necesario reportar nuestros hallazgos. ¿Cómo reporta un niño sus hallazgos? Con los gestos. O llorando, ¿no? Aquí les pongo un niño llorando Ujú. porque no le gustó y está compartiendo su conocimiento con otro niño, ¿no? Sí. Bueno, déjenme decirles que la ciencia o las investigaciones hay que compartirlas, hay que compartir nuestros hallazgos. Obviamente sin dejar que les roben el trabajo, claro está. Sobre todo si es una investigación muy importante. Y ya de ser posible, se puede realizar una ley o teoría de esto. Esto es el método científico y esto viene en el examen, de una vez se los digo. Híjole. Ok, características de los seres vivos. Y aquí viene la pregunta para ustedes. ¿Qué nos distingue de la materia no viva? ¿Qué me distingue a mí de una mesa, una roca? Todo mi organismo, la función de, pues, del corazón, o sea, que tengo vida. Pero ¿cómo sé que tengo vida? ¿Y cómo sé que ellos no tienen vida? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Que nos Bueno, hace bueno, Vani, que nos movemos, o sea, que nos hace movernos. Ok, es una. ¿Alguien más otra? pues que respiramos. Ok. ¿Otra? Rodrigo le toca, no ha participado.
¿No podría ser la evolución? O sea, nuestra evolución como tal. Sí, también es otra. Muy bien. Aquí les van las cosas que nos hacen seres vivos. Primero, tenemos una organización específica. Es decir, todos estamos formados por células. Ya sea el ser más microscópico, que es unicelular, o nosotros que somos seres más complejos, que nos llamamos pluricelulares, porque tenemos muchos tipos de células y estamos formados de muchas células. ¿Ok? Y luego tenemos un metabolismo. Vamos a transformar y aprovechar la materia en energía. Es decir, mi hamburguesa de anoche me la voy a comer y la voy a transformar en energía. Digo, no es muy sano ni muy saludable y tampoco es como que obtenga mucha, pero no me voy a meter en eso ahorita. El punto es que tengo un metabolismo que puede aprovechar esos nutrientes. Luego tenemos movimiento, lo que había dicho Vanessa, pero el movimiento no solo es la locomoción, que es lo que hacemos de mover las manos, los pies, no. También incluye el desplazamiento de fluidos en el interior de los seres vivos. Es decir, en nosotros los humanos, el movimiento de la sangre se considera como movimiento. En los insectos no tienen sangre como nosotros, pero también tienen fluidos que corren a través de ellos. Luego, irritabilidad. No es que me enoje a cada rato. No es eso la irritabilidad, sino que es la capacidad de responder a estímulos internos o externos. Aquí les pongo 2 ejemplos. El primero no es que él esté como que enojado, más bien me refiero a que le duele la cabeza. Eso es un estímulo interno. Me duele la cabeza, debo de ser capaz de responder. Eso es irritabilidad. Si yo, por andar cocinando y creyéndome un chef internacional, me quemé, al momento de quemarnos inmediatamente quitamos la mano. Eso es irritabilidad. Yo no me voy a quedar ahí 2 horas viendo. Como que huele raro. ¿Qué será? Como que algo se quema. Oh, es mi mano. No somos así. Somos seres que responden a esos estímulos. Luego, crecimiento. Es el resultado de aumentar el número de células o, en caso de que solo sean de una célula, aumenta su tamaño. También está la reproducción. ¿Qué es reproducción? Es la capacidad de dejar descendencia para perpetuar una especie. Vamos a conocer 2 tipos de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción asexual. Ya veremos qué condiciones tiene cada una. Luego viene la adaptación, que es la capacidad de sobrevivir en un determinado ambiente. Estas jirafas que ven aquí, recuérdenlas porque ahorita vamos a discutir de ellas. ¿Queda claro lo anterior? Sí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar de las teorías de la evolución. ¿Cómo inicia todo esto de las teorías de la evolución? Bueno, una vez que surge la paleontología y la estratigrafía, se comenzaron a estudiar los fósiles, dónde estaban, qué tipo de fósiles eran, cómo era el ambiente ahí, y así se formaron las primeras ideas de cómo evolucionaron los seres vivos, y vamos a discutir esas teorías. Aclaro, estas no son de la creación, estas son de la evolución. ¿Cuál es la primera teoría? Es el catastrofismo.
esta teoría fue propuesta por George Cuvier. ¿Qué nos explicaba? Pues que muchas especies antiguas desaparecieron por catástrofes naturales y que las nuevas especies fueron diseñadas por un ser supremo. Eso es lo que dijo él. Esta teoría no es como tal científica, pero fue una de las primeras teorías. Y aquí surge la primer teoría científica, propuesta por Lamarck. ¿Qué propone? Lamarck propuso que, número 1, debido a las necesidades de los organismos, estos se veían obligados a utilizar órganos con mayor o menor intensidad. Y dependiendo de eso podían aparecer o desaparecer más bien. O desarrollarse. Más que aparecer, podían desarrollarse más algunos órganos y otros simplemente ya desaparecían. A esto se le llamó la teoría del uso y del desuso. Se dice, en algún punto, que las serpientes tenían patas. Hace muchos años. Pero que como no las usaban y solo se arrastraban, conforme fue pasando el tiempo, las nuevas serpientes ya no tuvieron patas. Según la teoría de Lamarck, o bueno, hay gente que todavía cree en esta teoría, dicen que en un futuro los seres humanos no van a tener dedo meñique, que no van a tener muelas del juicio, pero lo de las muelas del juicio tiene otra explicación. Ahorita les digo qué es. Luego, número 2. Lamarck también propuso que estos cambios van a pasar a la descendencia y lo llamó herencia de caracteres adquiridos. Simplemente es, me quitaron un dedo, te lo heredo. Y aquí están las jirafas. Hace un momento, y me voy a regresar a esta imagen, les dije que recordáramos estas jirafas. Hay algo llamado las jirafas de Lamarck, que dice que las jirafas antes tenían el cuello pequeño, pero que como su alimento estaba en las copas de los árboles, tuvieron que evolucionar hasta lo que son ahora. Sus patas se alargaron, su cuello se alargó, y esto se fue heredando de generación en generación hasta solo tener las jirafas que conocemos ahora. Eso es lo que propone Lamarck con sus teorías. ¿Ya vieron? Las hojas de los árboles, bueno, las jirafas viven en sabanas. Los árboles allá son bastante altos. La comida no era suficiente abajo, así que empezaron a estirar y estirar su cuello y crecieron tanto como son ahora. ¿Ustedes qué piensan de esta teoría de Lamarck? Yo digo que está muy rara la explicación, ¿no? Porque pues no es como nosotros. Imagínense que si no alcanzamos algo, ¿cómo podríamos estirar o tener unos brazos más largos? O sea, prácticamente eso yo creo que es como que genéticamente. Ok. O sea, no. Ajá, siga. Bueno, yo no creo que porque ellos, no sé, que no hayan alcanzado su alimento en un árbol muy alto, pues no creo que pues hayan querido decir, no, pues ahora para como la evolución o la reproducción en la siguiente generación, se podría decir, ni modo que pues ellos hayan pensado y querer tener así un cuello más largo, ¿no? Podría decirse así. Ok. Es lo que yo... Muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos su opinión sobre Lamarck? Pues, también, o sea, ¿cómo puede ser que la demás generación, o sea, sin que lo hayan hecho, o sea, empezaran así
desarrollarse así con el cuello tan grande. Ok. Bueno, yo pienso que son los inalterables de Dios, que Dios la creó así y no pudo sufrir algún cambio. O sea, cada quien puede dar una teoría, pero comprobado no puede estar. Ok. Ahorita vamos a seguir con eso. Con la parte de la comprobación. Cuando hablamos de comprobar la teoría de Lamarck, no se pudo comprobar su teoría, por lo tanto fue desechada. ¿Ok? La teoría de Lamarck fue desechada porque no la podían comprobar. Pero sentó las bases para que más personas hicieran investigación científica. No estuvo correcto, pero inspiró a que más gente siguiera investigando. Por eso es tan importante esta teoría. Y ahora sí hablemos de nuestro personaje principal, Charles Darwin. Fue un naturalista inglés. Él propuso la teoría más aceptada sobre la evolución. ¿Cómo comenzó todo esto? Pues Darwin hizo un viaje por las Islas Galápagos, en la cual estudió varias especies, pero ahorita yo me voy a centrar en una llamada pinzón. ¿Perdón? No, perdón. Ok, yo me voy a centrar en el ave llamada pinzón. Él sabía cómo eran los pinzones normales, ya conocía el ave, así que decidió estudiar los pinzones de todas esas islas. Pero se dio cuenta que aunque todos eran pinzones, cada uno tenía una característica diferente. En una isla, un pinzón tenía el pico más grueso, en otra más delgado, en otra más largo, en otra más pequeño, y así pasó con cada isla. ¿Y de qué más se dio cuenta? Que a los pinzones los separaba una barrera física, o más bien geográfica, disculpen ahí el error. ¿Qué es una barrera geográfica? Yo les estoy diciendo que son islas, ¿no es así? ¿Qué separa las islas? El agua. Exactamente, el mar, el océano las separa. Eso es una barrera geográfica o barrera física. ¿Esto qué significa? Que un ave, como un pinzón, no podría volar de una isla a otra. Es decir, jamás se cruzaron. No pudieron salir de su isla. Cada uno se adaptó a su isla. ¿Vale? ¿Por qué estoy diciendo que se adaptó a su isla? Porque en una isla los troncos eran más gruesos y no se podían alcanzar. En otros era una corteza muy delgada, en otros tenían que meter un poco más el pico. Cada isla tenía características diferentes. A todo este estudio que hizo Darwin se le llamó, sobre los pinzones, se les llamó los pinzones de Darwin. Y aquí les puse una imagen de los distintos dibujos de los pinzones que encontró. Todos estos son pinzones, pero si se fijan, sus picos son diferentes. Y ahora sí, a partir de sus observaciones con los pinzones, con tortugas, con otras especies, Darwin postuló en su libro sobre el origen de las especies su teoría de la selección de especies. Vamos a ver a qué se refiere esto. Esta teoría postula 1. Que los seres vivos cambian a través del tiempo. 2. Que la evolución es un proceso gradual y continuo.
Es decir, aunque ahorita yo no vea cambios, todos estamos evolucionando. Y en algún punto de la historia, más adelante en el futuro, alguien va a notar esos cambios. Porque esto es gradual, es despacio y continuo. Siguiente. Los organismos semejantes están emparentados y tienen un antepasado común. ¿A qué me refiero con esto? Todos estos, yo les dije, son pinzones. Y, aunque ahora tienen características diferentes, todos se parecen, ¿no es así? Esto quiere decir que todos estos tienen un ancestro en común. 4. La evolución es el resultado de la selección natural y la variabilidad de los organismos. ¿A qué me refiero con selección natural? Vamos a retomar las jirafas de Lamarck. Lamarck propuso que todas las jirafas eran pequeñas, pero Darwin dijo, no creo que haya sido eso. Esto fue selección natural. ¿A qué me refiero? Había jirafas con cuello largo y con cuello corto. Las de cuello largo sí pudieron alcanzar su alimento, y las de cuello corto no pudieron alcanzarlo y por lo tanto comenzaron a extinguirse ese tipo de jirafas. Y empezaron a quedarse las características de cuello largo, las cuales obviamente se pasaron de generación en generación. Todo esto no fue de un día para otro. Todo esto fue con el paso de muchos años. Sin embargo, ¿ustedes qué piensan de esta teoría de Darwin? Bueno, es un poquito más explicada, ¿no? Ok, tiene más sentido. Sí, así como podemos ver diferentes especies de, por ejemplo, de perros, que algunos tienen, unos son altos, unos son bajos, unos chaparritos y largos. Es lo que yo pudiera entender. Y va bien, sí, efectivamente. Algunos perros, aunque sean de la misma especie, unos son más altos, otros más chaparritos. Perfecto. Vanessa. Y es por la diferencia, es por la diferencia de evolución de la cruza, ¿no? Entonces aquí, como él lo dijo, entonces pudieron haberse cruzado o evolucionándose, reproduciéndose entre ambos, y genéticamente pues fue cuando empezó a surgir la jirafa más alta. Ajá. Y obviamente como fue muriendo la otra especie, pues fue reproduciendo más la jirafa más larga. Efectivamente. Vanessa, ¿usted qué opina? Pues sí, yo ahorita recordaba una serie que veía, que una familia, no sé si también tenga que ver mucho el lugar, por ejemplo, la familia era morenita, y de repente tuvieron que, por razones de trabajo, tuvieron que viajar e irse a otro país que era como un lugar más frío. Entonces yo veía que hasta su tipo así de piel se empezaron a aclarar. Eran muy negritos y se empezaron a aclarar. No sé si también tenía que ver el hecho del clima o de la diferencia del ambiente. Del ambiente que hizo que se empezaran a aclarar. No sé si también eso pasaría con muchos animales. Eso también pasó. De hecho, se los conté con los pinzones. Cada uno estaba en una isla diferente, pero el ambiente en cada isla era también diferente. No iba a ser igual. Entonces, por eso cada pinzón se adaptó y tenía características distintas.
con lo que usted menciona. Las personas nos adaptamos al lugar en el que estamos. El ambiente afecta muchas cosas, desde nuestro tono de piel, qué tan friolentos somos, todo ese tipo de cosas. Muy bien. Sin embargo, obviamente hay algo que tengo que agregarles aquí antes de continuar. Darwin no fue el único que propuso esta teoría. La de él fue más aceptada porque estaba mejor explicada y además él mandó el estudio primero a que se patentara. Pero hubo alguien más. Alguien que se llama Wallace. Wallace también propuso lo mismo que Darwin, pero ¿qué creen? Jamás se conocieron. Nunca se conocieron, nunca hablaron, pero propusieron lo mismo. Eso es también parte de la evolución como seres humanos. Nuestra naturaleza es observar. Y 2 personas pudieron observar esto. Pero ahora, aunque la teoría de Darwin tiene mucho sentido y se basaba en un estudio, necesitaba seguir siendo comprobada. Y es aquí cuando surgen algunas dudas. No explicaba cómo se produce la variación de la descendencia. Había muchas cosas que no explicaba la teoría de Darwin. Pero llegaron otras personas a complementar esto. A él, recuérdenlo que lo vamos a ver en futuras clases. Les presento a Gregory Mendel. Él formuló las leyes de la herencia. ¿Cómo se dan? De hecho, a él se le conoce como el padre de la genética. Todo esto fue en 1859. Luego en 1902, alguien llamado Sutton propuso que los factores que dio Mendel o que dijo Mendel se encuentran en los cromosomas. Esto es un cromosoma. Esto contiene el material genético de todas nuestras características físicas y no físicas. Luego en 1909 Morgan llegó a la misma conclusión, pero con un estudio más extenso. Los genes están dentro de los cromosomas. Así que, a mediados del siglo XX, se postuló una teoría que combinaba lo que dijo Darwin, lo que dijo Mendel, lo que dijeron Sutton y Morgan, y a esta teoría se le conoce como neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. ¿Por qué? Porque esta teoría ya explicaba la evolución por medio de los genes, cómo se combinaban, cómo era la selección natural, cómo me afectaba el aislamiento geográfico y el aislamiento reproductivo. Todo eso surgió con el neodarwinismo. O sea, Darwin dio las bases para que más gente investigara todavía más allá. Porque sí, explicaba muchas cosas Darwin, pero ¿cómo explicaba la variabilidad genética? De eso se encargaron los demás. ¿Se fijan? Uno inicia la cadenita y todos siguen y siguen y siguen y siguen. Y ahora, ¿cómo sé o cuáles son las pruebas en las que se basaron estas personas, no? Pues tenemos distintas pruebas. Tenemos las morfológicas o anatómicas, que son las similitudes entre seres vivos a grupos emparentados. Y vamos a tener de 2 tipos, homólogas y análogas. Las homólogas significa que son del mismo origen embrionario, pero pueden tener diferente función. ¿Como cuál? El murciélago y el caballo. Aquí no se ve porque está en blanco y negro, pero tienen la misma base en cuestión de los huesos, tienen el mismo origen.
Sin embargo, sirven para diferentes cosas, ¿no es así? En el murciélago le ayudan a volar. En el caballo le ayudan a andar en tierra. Luego tenemos las análogas, que son las que tienen la misma función, pero con distinto origen. En este caso les puse las alas. Las alas tienen la misma función, ¿no es así? Volar, o por lo menos planear. Tenemos aves normales y tenemos insectos, porque también tienen alas. Pero ¿ustedes creen que las alas de una mariposa y las de una paloma tengan el mismo origen? ¿O estén hechas de lo mismo? No, porque prácticamente las alas de la mariposa están hechas por polen, o sea, son organismos de plantas y es sus alas de las aves pues son de piel, es carne y hueso. Ok. Bien, ya nada más le tengo que hacer una anotación por ahí. Las mariposas, sus alas no son como tal de polen, son de otro material orgánico, pero sí tiene razón. No son lo mismo, ya que aunque ambas sirven para volar, las del ave están formadas por piel, hueso, cartílago, y las de la mariposa no. Ahora, tenemos pruebas fisiológicas. ¿Cuáles son? Ya hablamos que la fisiología se encarga de los procesos, de los órganos. Un proceso es la reproducción, otro es la nutrición y la respiración. También tenemos pruebas embriológicas. Hay organismos que en su estado embrionario pueden presentar similitudes y que hacen pensar que en algún momento tuvieron un ancestro en común. Esta es la imagen anterior, pero un poco más grande. Todos estos son embriones. Este es un pez, salamandra, tortuga, ave, un puerquito, un perro. ¿Sí es un perro? No me acuerdo si es perro o ratón. Un conejo y un ser humano. Son embriones. Todos esos son embriones. Si se fijan, cuando apenas están creciendo, estos 4 son lo mismo. Estos 2 son iguales y estos 2 también, ¿no es así? Cuando se desarrollan, estos siguen siendo parecidos, estos también, y estos 4, por ser de mamíferos, también son muy parecidos. No vayan a andar diciendo después, la maestra me comparó con un puerquito, un conejo y un perro. No. Estamos hablando de embriones. Los embriones de mamíferos siempre se van a parecer. ¿Esto qué significa? Que en algún momento todos los mamíferos tuvimos un ancestro en común. Ya después, ese ancestro, al dividirse en distintas zonas y por distintas condiciones de las que no hablaremos ahora, salieron distintas especies, ¿vale? Si se fijan, la tortuga y el ave se parece bastante a su embrión. Y no se diga del pez y de la salamandra, se parecen muchísimo más. Esto solamente es una prueba de que en algún momento tuvieron un ancestro en común. Luego, pruebas bioquímicas. Las moléculas que tenemos en nuestro interior son muy parecidas a los que las tuvieron hace muchos años, ¿vale? Van a tener un tipo de relación, se parecen. Luego, pruebas paleontológicas. Ya hablamos de que la paleontología estudia los fósiles.
Entonces, cada vez que yo veo un fósil como este, obviamente hay más grandes y de distintas cosas, es una prueba de que hay variación evolutiva en los organismos, perdón. ¿Pero qué es un fósil? Pues va a ser un resto o huella de organismos que poblaron la Tierra hace muchos años o en épocas remotas. En algún momento nuestros huesos serán fósiles. Ahora, pruebas biogeográficas. Ya hablamos que la biogeografía es cómo se distribuyen los seres vivos. En este caso estoy hablando de que al ver cómo se distribuyen las plantas y los animales, si hay barreras que los separen, si no las hay, después de un tiempo se empiezan a diferenciar las especies. Ya hablamos de los pinzones de Darwin. Los separaba una barrera geográfica, ¿no es así? El mar. Por eso es que después se empezaron a diferenciar y puede haber incluso una nueva especie de pinzón. Y hasta aquí queda la clase de hoy. ¿Alguna duda que tengan? No, Miss. No. No. Yo sé que es mucha información. La biología es muchísima información y vamos a ver incluso más. Créanme, esto es solo una probadita. Va a llegar un punto en el que vamos a usar canicas para hacer un experimento. Si pueden ir consiguiendo canicas verdes y amarillas. Todavía falta, aún falta, pero para que ya lo vayan considerando. Conseguir canicas verdes y amarillas. Vamos a hacer una práctica como si estuviéramos en laboratorio, pero va a ser en casa. Después, en este caso, usted, Rodrigo, se va a comparar con alguien de su familia. Para José, usted se va a comparar con Vanessa. Y Vanessa, usted se va a comparar con sus niños. Vamos a buscar similitudes genéticas. Así. Ya les explicaré cómo va a estar esa parte en un futuro. Pero ya vayan considerando eso, ¿sí? Esto es aproximadamente para la semana 3 o 4. Ok.